Vamos a hacer un rápido repaso por 10 filósofos fundamentales para que todos aquellos que no saben nada de filosofía puedan adquirir un cierto conocimiento que los invite a seguir profundizando en esta apasionante disciplina. Y todo en solo 10 minutos. Empezamos por Sócrates. La filosofía de Sócrates se centra en el conocimiento ético y en el concepto de autoconocimiento. Su método dialéctico, conocido como la mayéutica, consistía en hacer preguntas para guiar a sus interlocutores hacia la verdad. Sócrates creía que la sabiduría reside en reconocer la propia ignorancia y que la virtud es el conocimiento del bien. Sostenía que la moralidad no es subjetiva, sino que se basa en verdades universales. Nunca escribió nada, pero sus enseñanzas fueron transmitidas a través de sus discípulos, especialmente Platón. Fue condenado a muerte por impiedad y corrupción de la juventud, pero aceptó su destino, mostrando coherencia entre su vida y su filosofía, que buscaba el bien moral por encima de todo. El segundo filósofo es Platón, que desarrolló una filosofía basada en la teoría de las ideas, o las formas, que postulaba la existencia de realidades eternas e inmutables, de las cuales el mundo físico es una mera sombra. Según Platón, solo el conocimiento racional nos permite acceder a estas ideas. En su obra La República propone una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes, quienes tienen acceso al conocimiento verdadero. El mito de la caverna es una alegoría clave para entender su pensamiento. Los humanos, como prisioneros, ven solo sombras de la realidad. Platón también es conocido por su concepción dualista del ser humano, separando el cuerpo y el alma, donde esta última pertenece al mundo de las ideas. Nuestro tercer filósofo es Aristóteles, discípulo de Platón, que rechazó la teoría de las ideas de su maestro, proponiendo que la realidad está compuesta por sustancias que combinan materia y forma. Desarrolló la lógica formal y la teoría de las cuatro causas, material, formal, eficiente y final, para explicar el cambio y el movimiento en el mundo. En ética, defendió la virtud como el equilibrio entre extremos, conocida como la doctrina del justo medio. Aristóteles fue un pensador sistemático que escribió sobre múltiples disciplinas, política, biología, metafísica, etc. Su concepto de teleología sugiere que todo en la naturaleza tiene un propósito y tiene un fin. René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Su método cartesiano se basa en la duda metódica, dudar de todo para encontrar una verdad indudable, que encontró en la famosa frase cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes estableció un dualismo entre res cognitas, la mente, y res extensa, la materia, afirmando que la realidad se divide entre mente y cuerpo. Su racionalismo buscaba fundamentos claros y distintos en el pensamiento, y su obra Meditaciones metafísicas explora la relación entre Dios, la mente y el mundo físico. Descartes también influyó en la ciencia proponiendo una concepción mecanicista del universo. El siguiente es John Locke, que es conocido como el padre del liberalismo clásico y también es famoso por su teoría del empirismo. En su ensayo sobre el entendimiento humano, sostenía que la mente es una tabula rasa y todo conocimiento proviene de la experiencia. Rechazaba la existencia de ideas innatas, argumentando que la experiencia sensorial y la reflexión son las fuentes de todas las ideas. En política, Locke desarrolló la teoría del contrato social y los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, influyendo en las revoluciones americana y francesa. Creía que el gobierno debía proteger estos derechos y si no lo hacía, los ciudadanos tenían el derecho de rebelarse. Sus ideas son los pilares del liberalismo moderno. El siguiente es David Hume, que fue un filósofo empirista y escéptico escocés.
que subrayó la importancia de la experiencia sensorial como base del conocimiento. En su obra Investigación sobre el entendimiento humano, Jung cuestionó la causalidad, argumentando que no podemos percibir la relación causal entre dos eventos, solo su sucesión constante. También negó la existencia de las ideas innatas, proponiendo que el conocimiento humano es producto de impresiones sensibles. Hume criticó las creencias religiosas, particularmente el argumento del diseño, afirmando que la razón humana no puede conocer a Dios. Su escepticismo radical influyó en Kant y el empirismo moderno, sentando las bases del pensamiento crítico y científico posterior. El siguiente filósofo es Immanuel Kant, que revolucionó la filosofía con su idealismo trascendental, donde sostenía que el conocimiento humano está limitado a cómo las cosas aparecen, no a cómo las cosas son en sí mismas. Kant sintetizó el empirismo y el racionalismo afirmando que el conocimiento es posible gracias a la interacción entre la experiencia sensorial y las estructuras a priori del entendimiento, como el espacio y el tiempo. En ética desarrolló el imperativo categórico, una ley moral universal que obliga a actuar solo según principios que puedan ser elevados a leyes universales. Kant también destacó por su crítica de la razón pura, donde explora los límites del conocimiento humano y la distinción entre fenómenos y noúmenos. El siguiente filósofo es Hegel. Hegel desarrolló una filosofía dialéctica donde el progreso del espíritu humano ocurre a través de la resolución de contradicciones. Su método dialéctico sigue el esquema de tesis, antítesis y síntesis, aplicado a la historia, la naturaleza y el pensamiento. En su obra más influyente, Fenomenología del Espíritu, Hegel describe el desarrollo de la conciencia hasta llegar al saber absoluto. Para Hegel, la razón es la esencia de la realidad y la historia es la realización progresiva de la libertad. La filosofía hegeliana también influyó en el pensamiento político con su concepción del Estado como la encarnación de la libertad objetiva. Hegel inspiró movimientos opuestos, desde el idealismo alemán hasta el marxismo. El siguiente filósofo es Nietzsche, conocido por su crítica radical de la moral, la religión y la cultura occidental. Su concepto del superhombre describe al individuo que trasciende las convenciones morales y crea sus propios valores. En Así habló Zaratustra, Nietzsche proclama la muerte de Dios, lo que representa el fin de las certezas religiosas y morales. La voluntad de poder es central en su pensamiento, considerando que todas las acciones humanas están impulsadas por el deseo de poder. Nietzsche también criticó la moral cristiana, en que veía como una moral de esclavos que glorifica la debilidad. Su nihilismo desafía la búsqueda de sentido en un mundo sin valores absolutos. Y en último lugar, Martin Heidegger. Es conocido por su obra Ser y Tiempo, donde explora el concepto de ser y nuestra relación con el tiempo y existencia. Heidegger desafía la tradición filosófica occidental centrada en el qué de las cosas y propone investigar el cómo del ser, es decir, cómo se nos revela el ser. Introduce el concepto de Dasein, que describe al ser humano como un ente que está consciente de su existencia y de su temporalidad. Para Heidegger, el ser humano vive entre la autenticidad, asumir su mortalidad, y la inautenticidad, vivir en conformidad. Su filosofía es compleja y ha influido profundamente en la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica. Pues hasta aquí este repaso a la filosofía en 10 minutos. Ya sabes que todos estos filósofos y toda la historia de la filosofía la tenemos ampliada en el canal para que ahora puedas profundizar de verdad. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal activando la campanita, comenta y comparte.